Eh, Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio del libro del profesor que habla sobre la cerradura en la línea de Sorgenfrey y la cerradura con la topología de Michael. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Había quedado de que se lo iba a subir por aparte, pero bueno, mejor vamos a hacerlo ahorita. Y subo un video un poquito más elemental, de cosas que ya en la clase así en línea ya no lo voy a hacer, ¿no? Voy a subir un videito, quien no quiera checar está bien. Son cosas muy simples, pero para darle completez a todo este tema, ¿no? El martes empezaríamos con definiendo lo que es denso en sí mismo, conjuntos densos, fronterizos, denso en ninguna parte, todo enfocado para llegar al teorema de las categorías de Ver, ¿ok? Todo enfocado a eso. Ese teorema se va a quedar como un ejercicio para ustedes. En la siguiente tarea van a tener que demostrar el teorema de las categorías de Ver, pero vamos a dejar todo listo para que lo puedan demostrar, ¿ok? Vamos a ver algunas cositas, conceptos, definiciones, F sigma, G delta, primer categoría, ser de la primera categoría, ser de la segunda categoría, y bueno, pero eso va a ser en la siguiente semana, ¿va? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre la línea de Sorgenfrey, así que vamos a recordar algunas cositas de la topología de Sorgenfrey, ¿va? Vamos a pararnos en R. Vamos a pararnos en R y vamos a darle la topología de Sorgenfrey. Tau S es igual a la topología de Sorgenfrey. ¿Quién es Tau S? ¿Cómo se define? Vamos a recordar que Tau S tiene por base, tiene como base, tiene por base a la familia, esta familia, ¿no? Vamos a llamarle así, BS. ¿Quién es esta familia? La familia de todos los intervalos que están cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Son todos los intervalos de esta forma. Con A menor que B, ¿no? Para no entrar en trivialidades. Entonces, ¿quién es BS? BS es la familia de todos los intervalos que están cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, y AB corriendo en todo R con A menor que B. Si no pedimos eso, pues podríamos tener conjuntos vacíos, ¿no? Que no afecte nada. Vamos a quitar los conjuntos vacíos, ¿va? El conjunto vacío. Entonces, la topología de Sorgenfrey es aquella que tiene por base a esta familia, ¿ok? Esta es su base. Ahora, ¿qué es lo que dice el problema? Ejercicio. Demostrar que para cualquier E subconjunto de R, la cerradura con la topología de Sorgenfrey, vamos a denotarla de esta manera, tau S de E. ¿Quién va a ser? Va a ser el conjunto E, unión, el conjunto de todos los Z que pertenecen en R, tal que existe un conjunto F, subconjunto de E, con la propiedad de que su ínfimo, bueno, este conjunto va a tener ínfimo, y el ínfimo de F va a ser el punto Z. Entonces, lo que tenemos que hacer es caracterizar la cerradura de la cerradura con la topología de Sorgenfrey. Tomamos un subconjunto de R y vamos a ver que la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey es E unión todos los números reales para los cuales hay un subconjunto de E cuyo ínfimo es ese número, es el número Z, ¿no? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Se ve de la siguiente manera. Tenemos una situación de este estilo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta sucesión de puntos que se pega al punto que voy a poner de otro color, de color rojo, café. ¿Okay? Entonces, el punto café sería un punto en la cerradura del conjunto E. Vamos a pensar que es todos los puntos verdes, ¿no? Entonces, el punto café sería un punto en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un subconjunto de E cuyo ínfimo es Z. Vamos a pensar que
por ejemplo, que es también esto que está de color verde, que incluye también este intervalo. Pero ocurre que puedes extraer un subconjunto de E, llamémosle F, el cual tiene por ínfimo a este punto Z. ¿Quién sería F? Por ejemplo, podríamos tomar a F como este conjunto de puntos que se van acumulando en Z, ¿no? Entonces, ese conjunto, ese llámale F, es un subconjunto de E, su ínfimo es Z, ok, entonces Z forma parte de la cerradura del conjunto E con la topología de Sorgenfrey. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Va? Vamos a empezar la demostración. Voy a bajar tantito. Un poquito más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver una doble contención. Vamos a ver que la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey es efectivamente este conjunto. ¿Ok? Vamos a hacer doble contención. Vamos a empezar con esta. Vamos a tomar un punto X que pertenecen E, unión, el conjunto de todos los Z que pertenecen en R, tal es que existe un F, subconjunto de E, tal que Z es igual al ínfimo de F. ¿Ok? Tomamos un punto ahí. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué posibilidades hay? Hay dos casos a considerar. Si el punto X se encuentra en E, ya acabamos, porque E siempre se queda contenido en su cerradura. El otro caso a considerar es cuando X pertenece en el otro conjunto, que sería este que voy a marcar de amarillo. Ese sería el otro caso. El primer caso sería cuando X está en E. El otro caso es cuando caes en este conjunto. Bueno, la prueba se va a dividir en esos dos casos. Caso 1. Si X pertenece en E, entonces inmediatamente X pertenece en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Y eso es consecuencia de que un conjunto siempre está contenido en su cerradura. Esto pasa siempre, ¿no? Esto es siempre. Entonces, si X está en E, como es un subconjunto de la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey, pues X también está en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. ¿Ok? En ese caso es sencillo, ¿no? Caso 2. Ahora, ¿qué pasa si X pertenece al conjunto de los Z que pertenecen en R, tal que existe un F subconjunto de E con la propiedad de que el ínfimo de F es Z? Ok. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que mostrar que el punto X en este caso sí está en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos que un punto está en la cerradura de un conjunto? Pues tomamos un abierto arbitrario que contiene el punto y demostramos que la intersección con el conjunto es distinta del vacío. Pues vamos a hacer eso. Vamos a tomar un punto, un abierto, perdón, sea U, un abierto en la topología de Sorgenfrey, tal que X pertenece en U. ¿Qué tenemos que verificar? Voy a bajar. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que U intersección U intersección E es distinto del vacío. Ahora, ¿qué más sabemos? La topología de Sorgenfrey tiene por básicos a los intervalos que son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Ok? Entonces podemos tomar un básico que se quede contenido en este abierto U. Vamos a escribir eso. Como BS es base de tau S, ¿qué podemos decir? Pues que existe, podemos escribirlo de esta manera. Existe una epsilon mayor que 0, tal que el intervalo x, x más epsilon, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, se queda contenido en el abierto U. ¿Ok? Porque BS es una base, ¿no? Como BS es base de la topología de Sorgenfrey, hay una epsilon lo suficientemente pequeña, tal que un
intervalo de este estilo, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, se queda completamente contenido en U. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Nuestra hipótesis es que X pertenece en este conjunto. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Por otra parte, como X pertenece a este conjunto, al conjunto de los Z en R, tal que existe un F, subconjunto de E, con Z igual al ínfimo de F, ¿qué podemos concluir? Pues que debe existir un Fx, existe un Fx subconjunto de E, tal que X es igual al ínfimo de Fx. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Todo esto que hemos hecho, ¿cómo se ve geométricamente? Vamos a hacer un dibujito. Voy a bajar tantito. Y estamos en esta situación. Ahí está. Algo así más o menos. Vamos a suponer que el punto X que tomamos, bueno, el punto X aquí está, ¿no? Aquí está nuestro X. Tomamos un abierto U. Ese abierto no sabemos cómo es. Pues, bueno, sabemos que es una unión de básicos, ¿no? Entonces se ve de esta forma. Por ejemplo, podría ser la unión de todos estos básicos. Nuestro abierto, el abierto U, ¿no? Ese es U, ¿no? Pero nosotros sabemos, es la unión de esos básicos. Bueno, el punto X debe de estar en uno de los básicos. Y lo tomamos de tal forma que sea de esta forma. Sea de la forma X, X más epsilon. Tomamos un básico de esa manera. Entonces vamos a ponerlo de este color. Aquí está, ¿no? Este es X y aquí es X más epsilon. Ahora, como X se supone está en este conjunto, en el conjunto de los Z en R, tal que existe un subconjunto de cuyo ínfimo es Z, bueno, como X está en ese conjunto, entonces hay un subconjunto que es el Fx, vamos a dibujarlo. Pensar que es este. Ahí está, ¿no? Este sería nuestro Fx. Ese Fx, ¿qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de ser un subconjunto de E, cuyo ínfimo es justamente el punto X. ¿Ok? Ahora, cálculo 1. Como X es el ínfimo de Fx, ¿qué podemos concluir? Que para cualquier epsilon, se supone es la mayor cota inferior. Se supone X es la mayor cota inferior. Entonces, si a la mayor cota inferior tú le sumas una cantidad positiva, hay un elemento del conjunto que se mete en medio. Bueno, vamos a ocupar justo eso, que X es el ínfimo del conjunto Fx. Voy a bajar tantito. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Por definición de ínfimo, ¿qué podemos garantizar? Que existe un A epsilon que pertenece en Fx con la propiedad de que X es menor o igual a epsilon y es menor a X más epsilon. Eso por definición de ínfimo. X es la mayor cota inferior del conjunto Fx. Entonces, si tú le sumas un poquito, por ejemplo, epsilon, entonces en medio se debe meter un elemento del conjunto Fx, que sería este. ¿Ok? Entonces hay un elemento del conjunto Fx que queda entre X y X más epsilon. Es decir, a epsilon pertenece al intervalo X, X más epsilon. Pero X, X más epsilon, ¿dónde se quedaba contenido? Aquí lo tenemos. X, X más epsilon era un subconjunto de U. Entonces tenemos que A epsilon pertenece en U. Pero Fx, ¿dónde vive? Fx es subconjunto de ¿quién? Fx es un subconjunto de... Ok, entonces lo que podemos concluir es que A epsilon pertenece en U
intersección, intersección E. ¿U qué era? U era un abierto en la topología de Sorgenfrey. Fue cualquier abierto en la topología de Sorgenfrey que contuviera el punto X. Nuestro objetivo era demostrar que la intersección con E, U intersección E, era distinto del vacío. ¿Por qué queríamos probar eso? Porque estamos viendo esta contención. Voy a subir tantito. Estamos viendo esta contención. Queremos ver, voy a subir un poquito más. Queremos ver que todos los puntos de este conjunto, de E unión, el conjunto de Z en R, tal que existe F, subconjunto D, cuyo ínfimo es Z, queremos ver que ese conjunto se queda contenido en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Bueno, pues tomamos un punto y dividimos la prueba en dos casos. Si X está en E, es trivial. Caso 2. Si X está en el otro conjunto, bueno, pues ahí tomamos un abierto arbitrario en la topología de Sorgenfrey que contiene el punto U y vimos que la intersección con E es distinta del vacío. Este punto está en la intersección, bueno, entonces se concluye que U intersección E es distinto del vacío y como U fue arbitrario, entonces podemos concluir que el punto X pertenece en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Ahí está, ya se acabó. Eso en el caso 2. Pero en cualquier caso, en el caso 1, X está en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. En el caso 2, lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? De aquí se concluye que E unión, lo pongo en el... Tenemos que la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey contiene a E unión el conjunto de números reales, los cuales tienen la propiedad de que existe un F subconjunto de E, cuyo ínfimo es igual a Z. Tenemos esa contención, ¿ok? Ahora vamos a hacer la otra. Voy a bajar tantito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, pues ahora vamos a tomar un punto en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. ¿Y qué vamos a demostrar? Que ese punto está o en E o en este conjunto de aquí, ¿no? El otro uniendo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer. Vamos a tomar un punto X que pertenece en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Caso 1. Vamos a dividir la prueba en casos. Caso 1. ¿Qué pasa si X pertenece en E? Si X pertenece en E, pues ya acabamos. Porque entonces X está en este uniendo. Y se acabó la prueba. ¿Ok? Si X está en E, no hay nada que hacer. Ya acabamos. Ese caso es trivial, ¿no? Ahora, caso 2. Vamos a suponer que X no pertenece al conjunto E. Esa sería la otra posibilidad. Estamos en el supuesto de que X está en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Primer caso. Si X está en E, ya estuvo. Ya está en esta unión. Segundo caso. Si X no pertenece en E, ¿qué creen que tengamos que demostrar? ¿Qué es lo que se tiene que demostrar? Pues que está en el segundo uniendo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a construirnos ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que construirnos un subconjunto de E cuyo ínfimo sea Z. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. Bajo tantito. Vamos a hacer esto. Para cada n número natural, vamos a considerar estos conjuntos. Sea Bn. Y lo que vamos a hacer es construirnos una sucesión de intervalos cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, y justo por la derecha el intervalo lo vamos a hacer cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, que se vaya pegando al punto X. Vamos a construirnos esa sucesión de conjuntos, ¿no? X, X más 1 entre n. ¿Son básicos? Sí, porque son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Entonces este es un básico, ¿no? Y por lo tanto son elementos de la topología de Sorgenfrey. Se supone el punto X está en la cerradura de E, ¿no?
Entonces se supone que para cualquier abierto, en particular para los Bn, la intersección con E debe ser distinta del vacío. Como X pertenece en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey, ¿qué podemos concluir? Pues podemos concluir que Bn intersección el conjunto E es distinto del vacío. Tomemos un punto en la intersección, seleccionemos uno. Sea Zn, un punto que está en Bn, intersección el conjunto E. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Vamos a hacer un dibujito que ilustre lo que está pasando, ¿no? Formalmente. Tomamos el punto X en la cerradura de E, ¿no? Voy a poner aquí. Y nos construimos una sucesión de intervalos. Todos esos intervalos contienen al punto X. Y esos intervalos son elementos de la topología de Sorgenfrey. Son básicos. Entonces tenemos esta situación. Aquí tenemos un básico. Y se van pegando cada vez más, ¿no? Y en cada uno de estos Bn debe de tener un punto que está en Bn y está en Ne. Entonces ahí seleccionamos un punto. Por ejemplo, en este Bn seleccionamos un Zn. Después aquí seleccionamos un Zn más 1, Zn más 2, etc. Esos puntos, ¿dónde se encuentran? En particular son puntos de E, estamos de acuerdo. Zn para cada n natural pertenece en E. ¿Qué pasa con los Zn geométricamente? Conforme la n crece, esos Zn se van pegando al punto X. Entonces como que por ahí está la clave. Nosotros queremos construir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es construir un subconjunto de E cuyo ínfimo sea Z. Los Zn viven en E. ¿Ok? Vamos a considerar el conjunto de todos los Zn. Voy a bajar tantito. Definimos a F como el conjunto de todos los Zn, tal que N pertenece en los números naturales. El conjunto de los Zn con N número natural. ¿Qué pasa con ese conjunto? Pues ese conjunto primera observación. F se queda contenido en E. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los Zn viven en Bn y también se encuentran en E. En particular están en E. ¿Ok? Entonces, todos los elementos de F son elementos de E. Va. Otra cosa más. Se puede probar, cosa que ya no vamos a hacer porque es de cálculo 1, que cuando tomamos el límite a los Zn, ese límite esa sucesión de Zn, ¿a dónde tiende? Tiende al punto X. ¿Ok? Y aparte es una sucesión decreciente. Aquí lo pongo. Con esta bien. Es una sucesión decreciente. Por la manera en que se construyó. ¿Okay? Es una sucesión decreciente. Se va aproximando al punto X. ¿Y qué más? Y de aquí se sigue que el ínfimo de F, ¿quién tiene que ser? El ínfimo de F es el punto X. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Construimos un subconjunto de E cuyo ínfimo es el punto X. ¿Eso qué nos dice? Pues de aquí podemos concluir que X pertenece al conjunto de todos los Z's en R, tales que existe un F subconjunto de E cuyo ínfimo es igual a Z. ¿Ok? Entonces, X se encuentra en esta unión. Porque en el primer caso 1, cuando X está en E, pues ya acabamos. Está en el primer uniendo. Caso 2, ¿qué pasa si X no está en E? Pues nos construimos un conjunto, un subconjunto de E, cuyo ínfimo es justamente el punto X. Y se acabó. Y como tomamos un punto X arbitrario en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey, podemos concluir
que la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey se queda contenido ese conjunto en E unión el conjunto de zetas en R, tales que existe un F subconjunto de E cuyo ínfimo es igual a Z. ¿Ok? Y ya hicimos la otra contención. Ya habíamos visto. Tenemos esta. Subo tantito. Y tenemos esta contención también. Entonces, ya acabamos. Ya demostramos que la cerradura de con la topología de Sorgenfrey, voy a bajar tantito. Aquí concluyo. Por lo tanto, la cerradura de con la topología de Sorgenfrey, ¿cómo se calcula? Ah, pues considera todos los puntos de E. Y únele, pégale al conjunto E todos los números reales para los cuales tú puedes encontrar un subconjunto de E cuyo ínfimo es el punto Z. ¿Ok? Y se acabó ya. Ya acabamos este ejercicio. ¿Va? Entonces, caracterizamos a la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. ¿Qué hicimos? Pues vimos una doble contención, ¿no? Tomamos un punto en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey, vimos que está en el otro conjunto, tomamos un punto en el otro conjunto y vimos que está en la cerradura de E con la topología de Sorgenfrey. Se acabó. Ahí está. Un ejercicio. Vamos a hacer otro más. Voy a bajar. Pero en este ejercicio que viene, ahora vamos a trabajar con la topología de Michael. Vamos a recordar cómo se define la topología de Michael. ¿Ok? Entonces, ejercicio 2. Vamos a recordar la topología de Michael. La topología de Michael es una topología en R. ¿Cómo se define? Se define como el conjunto de todos los U unión. Vamos a ponerle aquí V, porque con eso conviene. U unión V. Tales que U es un abierto euclidiano. ¿Okay? La topología de Michael es el conjunto de todos los subconjuntos que se ven de la forma U unión V, donde U es un abierto euclidiano y V es un subconjunto de los irracionales, el que tú quieras. O sea, los abiertos. En la topología de Michael, ¿cómo se obtiene? De unir un abierto euclidiano con un subconjunto de los irracionales. Por esta observación, se sigue que la topología de Michael contiene a la topología euclidiana en los reales. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la topología de Michael. Solo fue un recordatorio, ya la habíamos visto. Y lo que dice este ejercicio, la primera parte de este ejercicio es caracterizar a los cerrados, a los conjuntos cerrados. Entonces el problema dice esto. Demostrar que A, subconjunto de R, es cerrado. Sí y solo si A se puede ver de la siguiente manera. Se puede ver de la forma E intersección F, donde E es un cerrado euclidiano y F se puede expresar de la siguiente manera, como R menos un conjunto V, donde V es un subconjunto de los irracionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es caracterizar a los cerrados. Un conjunto es cerrado, sí y solo sí, se ve como la intersección de un cerrado euclidiano, o sea, los usuales, intersección, un conjunto que se puede ver de la forma R menos V. ¿Quién es V? V es un subconjunto de los irracionales. ¿Ok? Entonces, ese es el primer problema. Vamos a demostrarlo. ¿Ok? Vamos a suponer primero que el conjunto A es cerrado. Demostración. Vamos a hacer esta implicación, ¿no? Vamos a suponer que, supongamos que
A es cerrado. Supongamos que A es cerrado. Entonces, si es cerrado, ¿en dónde? Con la topología de Michael, ¿no? Estamos trabajando con la topología de Michael, ¿no? Si es cerrado, su complemento, ¿cómo va a ser? Su complemento es abierto. ¿Cómo es un abierto en la topología de Michael? Aquí lo tenemos. Es de la forma U unión V. Entonces, como R menos A es un abierto, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que R menos A se tiene que ver de la forma U unión V, donde U es un abierto euclidiano y V es un subconjunto de los irracionales. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a tomar complementos en ambos lados de la igualdad. Tomamos complemento en R menos A, tomamos complemento en U unión V, ¿y qué obtenemos? Tomamos complemento, y entonces nos queda que R menos A, ¿eso a qué va a ser igual? Eso es igual a R menos U unión V. Por leyes de De Morgan, y por esto de que tomas el complemento, y obtienes nuevamente el mismo conjunto, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el conjunto A es igual a R menos U intersección R menos V. ¿U qué es? Aquí lo voy a marcar. U es un abierto euclidiano. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este conjunto? Es un cerrado euclidiano. Y este conjunto de acá, el otro intersectando, pues es justo de la forma que dice el problema. Es un conjunto que es el complemento de un subconjunto de los irracionales. V es un subconjunto de los irracionales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este jugaría el papel del conjunto F. Ajá. Y entonces acabamos. Tenemos que el conjunto A, que es un cerrado, lo expresamos como un cerrado euclidiano, intersección, un conjunto F, que es el complemento de un subconjunto de los irracionales. ¿Se acabó? Ahí está. Aquí acaba la primera implicación, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra. Ahora vamos a suponer que nuestro cerrado se ve de la forma que indica el problema. Bueno, que tenemos un conjunto. Supongamos que A se puede expresar de la forma, ¿cómo le puse? Voy a ver, E intersección F, ¿no? E intersección F, donde E es un cerrado euclidiano y F es de la forma R menos V, donde V es un subconjunto de los irracionales. ¿Qué tenemos que ver? El objetivo es demostrar que el conjunto A es cerrado. Con la topología de Michael. Recordamos que estamos tomando los reales con la topología de Michael, ¿no? ¿Ok? Entonces queremos ver que este es un cerrado con la topología de Michael, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar complementos. Vamos a ver que el complemento es un abierto. Entonces tomamos complementos. ¿En qué igualdad? En esta. Tenemos que ahí es igual a E intersección F. ¿Ok? Tomamos complementos. ¿Y entonces qué nos queda? Que R menos A es igual a R menos E intersección F. Aplicamos leyes de De Morgan, bajo tantito, ¿qué nos queda? Que esto es R menos A igual a R menos E unión R menos F. Pero R menos F, según esta igualdad que tenemos aquí arribita, R menos F, ¿quién es? R menos F, si lo puse bien. Sí, está bien. Es sub V, ¿no? Entonces, tenemos que R menos A es igual a R menos E unión V. R menos E es un abierto euclidiano. Este es un abierto euclidiano.
¿Por qué estamos seguros de eso? Porque sabemos que a ver si lo puse bien, aquí lo tenemos, E es un cerrado euclidiano, por lo cual su complemento debe de ser un abierto euclidiano. ¿Y qué pasa con V? V, pues es un subconjunto de los irracionales. Este es un subconjunto de los irracionales. ¿Ok? Entonces, por definición, ese es un abierto, todo este es un abierto en la topología de Michael. Por simple definición de tau M, ¿no? Los abiertos en la topología de Michael son el resultado de unir un abierto euclidiano con un subconjunto de los irracionales. Cualquier subconjunto de los irracionales. Le pegas un abierto euclidiano y obtienes un abierto en la topología de Michael. Y justo a R menos A lo estamos expresando de esa manera. ¿Ok? Entonces se concluye que R menos A es un abierto en la topología de Michael y por lo tanto su complemento, o sea, A, es un cerrado en la topología de Michael, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. En la topología de Michael. ¿Ok? Y ya está. Primer parte de este problema. La primera parte era caracterizar a los cerrados, ¿no? Un cerrado con la topología de Michael, un conjunto cerrado con la topología de Michael, sí, solo sí, ese cerrado, ese conjunto, lo puedes ver como la intersección de un cerrado euclidiano con el complemento de un subconjunto de los irracionales. ¿Va? Entonces, primer inciso. Segundo inciso. El segundo inciso, aquí en este inciso vamos a caracterizar a la cerradura con la topología de Michael. ¿Okay? Entonces, para cada subconjunto de R, tenemos que la cerradura de E con la topología de Michael es igual a la cerradura de E con la topología euclidiana, vamos a ponerle tau E, esta es la topología euclidiana, intersección, los racionales, y algo que siempre cumple la cerradura de un conjunto. La cerradura de un conjunto siempre contiene al conjunto, ¿no? Entonces vamos a pegarle al conjunto E. Eso es lo que tenemos que demostrar. Que se cumple esta igualdad, ¿no? Que la cerradura de E con la topología de Michael es la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección todos los racionales, y a eso le unes el conjunto E. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer doble contención nuevamente. Vamos a empezar con esta. ¿Ya? Vamos a tomar un punto en la cerradura de E con la topología de Michael. Y vamos a ver que está en alguno de los dos unientos. Caso 1, lo vamos a hacer por casos. Tomemos X. Empezamos tomando un X en la cerradura de E con la topología de Michael. Tomamos un punto X en la cerradura de E con la topología de Michael. Arbitrario. ¿No? Caso 1. Si X pertenece en E, ya acabamos. Porque está en... ¿Qué queremos demostrar? Quiero demostrar que este punto, vamos a ponerlo aquí, por demostrar que X pertenece en la cerradura de E con la topología euclidiana, intersecciones racionales, unión E. Eso es lo que queremos ver. Bueno, si X está en E, pues X está en uno de los dos uniendos. Entonces, X está en este conjunto, ¿no? Y se acabó. Ya acabamos. Caso 1 es trivial. Caso 2, voy a subir tantito. Caso 2, bueno, el caso complementario. Para agotar todo, vamos a hacer el caso complementario. ¿Cuál sería? El caso en que X no pertenece en el conjunto E. Recuerden que estamos en el supuesto de que X está en la cerradura de E, con la topología de Michael. Si X está en E, pues ya se acabó. Ahora, ¿qué pasa si X no está en E? Ah, bueno. Aquí hacemos una afirmación. Afirmación. Vamos a ponerlo abajo. Afirmación. X es un
racional. Esa es la afirmación, ¿no? X debe ser un racional. Vamos a suponer que no. Supongamos que X es un irracional. Supongamos lo contrario. Entonces estaríamos suponiendo que X es un irracional. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo también que el unitario de X es un abierto con la topología de Michael. ¿Por qué? Porque el unitario de X, si X fuera un irracional, lo podemos ver como el vacío, unión, el unitario de X. El vacío es un abierto euclidiano. Y el unitario de X es un subconjunto de los irracionales. Entonces, el unitario de X es un elemento en la topología de Michael. ¿Ok? ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Ah, bueno, recordemos que X está en la cerradura de E con la topología de Michael. ¿Y eso qué significa? Que para cualquier abierto que contenga el punto X, la intersección con E debe de ser distinta del vacío. Ajá. Este es un abierto en la topología de Michael, el unitario de X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como X pertenece a la cerradura de E con la topología de Michael y el unitario de X es un abierto, entonces podemos hacer esto. El unitario de X, intersección E, ¿cómo tiene que ser esa intersección? Tiene que ser distinta del vacío. Pero que esa intersección sea distinta del vacío, ¿qué implica? Pues que aquí debe haber un punto en común, ¿no? Pero el único punto que tiene el unitario de X, ¿quién es? Pues X. Entonces el punto X pertenece al conjunto E, lo cual no es posible por el caso en el que estamos trabajando. El punto X estamos suponiendo que no pertenece en E. Entonces, en este caso, en el caso 2, en el que estamos, llegamos a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Pues lo que supusimos mal es que el punto X es un irracional. Entonces de aquí se concluye que X debe ser un racional. Ok, primer parte. X debe ser un racional. Voy a bajar tantito. ¿Y ahora qué más? Bueno, vamos a ver que este punto X, este punto X sabemos que está en la cerradura de con la topología de Michael. Vamos a demostrar que ese punto X está en la cerradura de E con la topología euclidiana. ¿Cómo le hacemos? Pues eso va a ser muy fácil. Tomemos un abierto que contiene el punto X con la topología euclidiana. Vamos a probar que X pertenece en la cerradura de E con la topología euclidiana. ¿Qué hacemos? Pues tómate un abierto arbitrario que contiene el punto X, pero ese abierto con la topología euclidiana. Sea U, un abierto euclidiano, tal que X pertenece no. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que la topología euclidiana se queda contenida en la topología de Michael. Ok, entonces U es un abierto en la topología de Michael. Y entonces, por hipótesis, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que el punto X está en la cerradura de E con la topología de Michael. ¿Eso qué significa? Que para cualquier abierto con la topología de Michael que contiene el punto X, la intersección con E es no vacía. Este abierto euclidiano en particular es un abierto con la topología de Michael. ¿Ok? Entonces tenemos que U intersección E es distinto del vacío. ¿Qué probamos? Que para cualquier abierto euclidiano que contenga el punto X, la intersección con E es no vacía. ¿Eso por definición qué es? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice? Que el punto X pertenece en la cerradura de E con la topología euclidiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos que X pertenece a los racionales. Por otro lado, X pertenece en la cerradura de E con la topología euclidiana. Ok, entonces X se encuentra en los racionales, me lo pongo así, en la cerradura de E con la topología euclidiana
intersección los racionales. Y ya estuvo, ¿no? Con eso ya acabamos. Porque probamos, voy a subir tantito, probamos que cualquier punto de X en la cerradura de E con la topología de Michael se encuentra en la cerradura de E con la topología euclidiana intersección los racionales. Eso es lo que vimos en el caso 2. En cualquier caso, ¿qué se concluye? En cualquier caso podemos concluir que la cerradura de E, bueno, más bien, con estos dos casos que concluimos, que la cerradura de E con la topología de Michael está contenida en la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección los racionales, unión, el conjunto E. Entonces tenemos esta contención, ¿no? Ahí está. Falta ver la otra. Vamos a probar la otra contención. La otra contención, voy a bajar tantito. Vamos a empezarla aquí. Bajo un poco más. Ya bajé todo. Ahí está. La otra contención. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomar un punto X arbitrario que pertenece en E unión la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección, los racionales. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es demostrar que el punto X está en la cerradura de E con la topología de Michael. X está en esta unión. Está en E unión la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección, los racionales. Bueno, pues hay dos casos a considerar. Si X está en E, ya acabamos. Caso 1. Si X pertenece en E, entonces inmediatamente X pertenece en la cerradura de E con la topología de Michael. Porque un conjunto siempre se queda contenido en su cerradura. Entonces, si X está en E, pues X está en la cerradura de E con la topología de Michael. Entonces, ese caso ya estuvo, ¿no? Caso 2. Que X esté en la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección, los racionales. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Pues demostrar que X pertenece en la cerradura de E con la topología de Michael. Bueno, esto igual está de más, déjenme lo borro, porque ya lo dijimos arriba, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ver que X está en la cerradura de E con la topología de Michael? Pues tomamos un abierto en la topología de Michael que tiene al punto X y demostramos que la intersección de E con ese abierto en la topología de Michael es distinta del vacío. Pues vamos a hacer eso. Tomemos un abierto, un U-gorro, que pertenece en la topología de Michael. Un abierto con la topología de Michael. Tal que el punto X pertenece en U-gorro. ¿Ok? ¿U-gorro de qué forma es? U-gorro debe ser de la forma U unión V, ¿no? Donde U es un abierto euclidiano y V es un subconjunto de los irracionales. ¿Estamos de acuerdo que X no puede estar? X no puede pertenecer en V, porque se supone X pertenece a la cerradura de con la topología de euclidiana, intersección los racionales. O sea, en particular, aquí lo pongo una flechita, en particular X es un racional. Entonces, X no puede estar en V, ¿vale? ¿De aquí qué se sigue? Bueno, de aquí tenemos que entonces X pertenece en U. Porque U es un abierto euclidiano, X se supone está en U-gorro, X está en U-gorro. X no puede estar en V. Bueno, entonces X tiene que estar en U. Entonces, ¿qué le queda a X? La única opción es que X pertenezca al conjunto U. Pero el punto X, pero como X pertenece en la cerradura de con la topología euclidiana, entonces tenemos que U intersección E es distinto del vacío. Bueno, de aquí se sigue que U unión V intersección E es distinto del vacío. Es decir, U-gorro
intersección E es distinto del vacío. ¿Quién era Ugorro? Era el abierto arbitrario en la topología de Michael que contiene el punto X. Ese abierto en la topología de Michael que contiene el punto X, ¿qué pasó? Tiene intersección con E distinta del vacío. Ese abierto fue arbitrario y tiene el punto X. De aquí que se concluye, de aquí podemos concluir que el punto X pertenece en la cerradura de E con la topología de Michael, y como el punto X nos lo tomamos en la cerradura de E con la topología euclidiana intersección Q, unión E de manera arbitraria, se concluye que la cerradura de E con la topología euclidiana, intersección los racionales, pues algo de más, ahí está, unión E, se queda contenido en la cerradura de E con la topología de Michael. Y con esto queda la doble contención, ¿no? Aquí ya concluimos que si tú quieres calcular la cerradura de E con la topología de Michael, ¿qué hay que hacer? Pues hay que calcular la cerradura de E con la topología euclidiana. Eso lo sabemos hacer por cálculo 3. Después obtienes la cerradura de E con la topología euclidiana y le intersectas a los racionales, confías únicamente en los racionales. Y a esto le unes el conjunto E. Así es como se calcula la cerradura en la topología de Michael. ¿Va? Y bueno, aquí está el problema. Este problema les había dicho que lo iba a subir por aparte. Ya lo hicimos ahorita. Voy a subir otro video de algo más elemental, solo como un complemento, digamos. Y el martes empezamos con los conjuntos fronterizos, denso en ninguna parte. Después de ver algunas propiedades, veremos los conjuntos de la primera categoría, de la segunda categoría. Posiblemente enunciemos el teorema de las categorías de Ver. Y bueno, pues ya, ¿va? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos el martes, ¿va? Pues vale, voy a cortar la transmisión. Gracias.